El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, un tema que no podemos dejar de analizar, porque recuerden que su programa El País en Blanco está al servicio del pueblo, especialmente para los más necesitados. Y es preocupante la situación que está viviendo el pueblo dominicano con este gobierno abusador con relación a lo que es el área sanitaria. En esta semana se pronunció el doctor José Joaquín Puello con relación a lo que ha sido la construcción o la terminación de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Alvar, hospital que la gente conoce como el Morgan. Esta construcción de esta ciudad sanitaria, que fue del gobierno del presidente Danilo Medina, una enorme ciudad sanitaria, como el nombre lo dice, que se ha estado construyendo a favor del pueblo, porque para nadie es un secreto que el gobierno de Danilo Medina fue un gobierno para los pobres. Bueno, que hubo algunas, pudiéramos decir, alguna dejadez de dejar que algunos de sus allegados tomaran dinero del Estado. Es una situación, pero para los pobres ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Cuando Danilo Medina sale del gobierno en el año 2020, deja esta ciudad sanitaria con un avance de más de un 90%. Más de un 90% queda la ciudad sanitaria avanzada ya para terminación. El presidente Luis Abinader hace una visita a esta ciudad sanitaria y dice y reconoce que hay una construcción de un 75% y que había que habilitar 2 edificios para la perdón, que seguimos agripados, para la implementación de camas para los pacientes del COVID, y que de estos edificios que ya estaban terminados, que había que habilitarle camas. Bueno, pues pasaron 4 años de gobierno el presidente Luis Abinader y todavía no se termina la ciudad sanitaria. Dice el doctor José Joaquín Puello que han muerto una cantidad de pacientes esperando que habiliten estos edificios para las especialidades a las cuales esos pacientes han estado esperando. Señor, eso da lástima de llorar. Eso es algo inhumano lo que ha hecho este gobierno, el presidente Luis Abinader, con el sector salud. ¿Cómo es posible que 4 años después, una obra que está avanzada en más de un 90%, y todavía este desgobierno, que no se podría llamar gobierno, este desgobierno de Luis Abinader y el PRM no terminan este hospital?
y de una cantidad de pacientes muriendo porque no hay donde atender a esta gente. Eso es algo inhumano. Tenemos un gobierno totalmente en contra de los más pobres, un gobierno enemigo de los pobres. Pero ¿usted sabe por qué este complejo sanitario está abandonado así? Porque no es un hotel. Si fuera un hotel en el que Luis Abinader tiene grandes inversiones, hacía mucho tiempo que se hubiese terminado. Pero estamos ante un gobierno totalmente azaroso para los más desposeídos, porque es un gobierno que no le importa a los pobres. Es un gobierno, como dijo el presidente Abinader hace unos cuantos meses, que iba a acabar con la pobreza y está acabando con ella. ¿Cómo es posible que en 4 años todavía tenga el doctor José Joaquín Puello que pronunciarse y decir que si tiene que arrodillarse ante el presidente para que termine en este centro sanitario? Eso da vergüenza, eso es preocupante. En 4 años no se ha terminado esta instalación hospitalaria y los pacientes muriendo, porque el gobierno más azaroso que ha tenido la clase más desposeída es el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Porque lamentablemente es un gobierno enemigo de los más desposeídos. Nosotros vemos a diario la queja de aquellos pacientes que usan los medicamentos de alto costo, donde están muriendo estos pacientes, y al gobierno indolente y azaroso en contra de los pobres no le importa nada de esto. Porque es una situación difícil la que está viviendo la clase más desposeída. Tenemos un gobierno que únicamente se preocupa por lo que tiene que ver con la oligarquía. Este centro sanitario, esto pertenece a la población, pertenece a los más pobres. El presidente Luis Abinader no va a ir nunca a un hospital de esto, mucho menos su familia y sus funcionarios. Entonces, para ellos esto no es importante. Para ellos es importante una clínica privada. Para ellos es importante un complejo de hotel. Para ellos es importante todo aquello que tiene que ver con sus inversiones que pertenecen a la oligarquía, pero no en nada que tiene que ver a favor de los más desposeídos. Y esto es preocupante, lo que está viviendo la República Dominicana en este desgobierno con relación a lo que es el sistema sanitario de nuestro país. Y es preocupante, esta es una situación preocupante, donde miles de pacientes están muriendo por la negligencia y la dejadez del gobierno, porque son obras que están en más de un 90%, pero esas obras hay que terminarlas. Si hay actos de corrupción, si hay otra cosa, eso que se investigue, pero después de que ya esta obra esté dándole los servicios al pueblo dominicano. Y esto no puede seguir así en la República Dominicana. Por eso yo decía aquella vez de la construcción de Punta Catalina, que no querían que Danilo la terminara por la que había corrupción, que había esto, que había aquello. Todo eso, la teoría falsa y mentirosa de la oposición, en su momento el PRM, y resulta y viene a ser que a Punta Catalina había que terminarla. Yo decía, a Punta Catalina hay que terminarla, por encima de la cabeza de todos aquellos que se oponen, que no son más que un grupo de falsantes para que el pueblo dominicano no tenga planta para tener energía propia del pueblo. Y así mismo sucedió cuando
terminó Punta Catalina, la cantaleta que tenía el PRM en su momento en oposición, era algo grande, complicado. Pero resulta y viene a ser que después de que Punta Catalina comenzó a darle energía al pueblo y que ya no había apagones, desaparecieron los apagones con Punta Catalina, seguían con la cantaleta de la corrupción, pero después cuando le tocó gobernar, entonces la auditoría que hicieron nunca la sacaron porque se trató únicamente de un chantaje, porque este es un gobierno de chantajistas y de falsante en contra del pueblo. Entonces, estas obras, estos hospitales que están en esta fase, hay que terminarlo por encima de quien sea, porque lo que son es abusadores, son abusadores en contra de los más desposeídos, y eso no puede seguir sucediendo en la República Dominicana. Estas son situaciones preocupantes, situaciones dolorosas, que estén muriendo los pacientes por irresponsabilidad del gobierno. Si fuera un préstamo para comprar funcionarios del partido de oposición, lo aprueban de una vez. Buscan el dinero de una vez, para eso sí hay dinero. Pero lo que son las obras importantes del pueblo dominicano, para eso no hay dinero. Si fuera para la construcción de un hotel, aparece dinero de más, porque eso no le interesa a los más desposeídos, que era lo que yo decía la semana pasada. ¿Qué le importa a la clase más desposeída que el presidente esté inaugurando un campo de golf? Eso es únicamente para una cantidad eso es únicamente para una cantidad de ricos multimillonarios que tienen dinero, que no saben lo que van a hacer con ellos. Entonces hacen este estadio para su hobby, pero un pobre ni siquiera sabe, ni siquiera se imagina que esto existe. El presidente lo está inaugurando. ¿Por qué no se va a inaugurar los hospitales que están abandonados, las escuelas que están abandonadas, las obras del Estado que están abandonadas? Porque al presidente no le importa, ni al PRM, nada de esto. Lo que menos le importa a este gobierno es la clase más desposeída, porque estamos ante un gobierno de Popi, un gobierno que lo que menos interesa son los más pobres, y por eso, como lo que menos le interesa son los más pobres, son los que se venden por 1,000 pesos el día de las elecciones, y por eso tenemos estas autoridades, porque el pueblo tiene lo que se merece, y por eso, por ser un pueblo malagradecido en su gran mayoría, indolente, por eso ahí tienen las autoridades que se merecen un gobierno malagradecido, un gobierno enemigo de los